Buenas tardes, vamos a ver si cerramos ya casi la jornada con las últimas ponencias que llevan, el título es Auditoría y Responsabilidad de la Información No Financiera. En principio teníamos previsto 3 ponentes, pero el profesor Makowicz pues está enfermo y no ha podido venir, pero nos ha dejado una presentación y un audio que lo vamos a colgar, que luego, por eso que luego lo vamos a colgar en la web que se creará para ello. Y por lo tanto vamos a pasar a los otros 2 ponentes, que siguiendo un poco el orden de intervención, tenemos en primer lugar a Pablo Bascones Elundain, que es socio de Pricewaterhouse y actualmente responsable de los servicios de sostenibilidad. Ha trabajado en otras empresas y despachos, como por ejemplo en Garrigues en temas de medio ambiente. Tiene un MBA en IES y también un diploma profesional de negocios internacionales en Berkeley de la Universidad de California. Sin más, le voy a dejar la palabra para que pues nos cuente sobre todo la parte interesante que viene ahora, un poco la parte de las empresas, ¿no? Porque hemos estado casi todos académicos o bien reguladores, pero ahora nos falta la realidad que son la perspectiva de la empresa. Entonces, en este caso con Pablo, desde una doble perspectiva, casi en este caso como auditor de información no financiera, y también lógicamente Price también se dedica un poco, como él comentará, pues en este caso a elaborar o ayudar a elaborar estas memorias de sostenibilidad. ¿Vale? Pues Pablo, cuando quieras. Muy buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, por aclarar, yo no soy jurista, ¿vale? Si digo alguna aberración desde un punto de vista jurídico, disculpadme, aunque he trabajado mucho con abogados cerca. Yo previamente a PricewaterhouseCoopers estuve en Garrigues Medio Ambiente, que era una consultoría en el ámbito de la sostenibilidad del medio ambiente de carácter técnico, pero que nos sentábamos rodeados de abogados, con lo cual he tenido mucho roce, pero seguro que en algún momento me columpio con algún término. Así que, mi visión, efectivamente, como anticipaba Domingo, es un doble gorro. O sea, yo por un lado presto servicios de consultoría y por otro lado servicios de auditoría en base a, en información financiera. Llevo 17 años trabajando exclusivamente con el manejo de información financiera, indicadores en temas de gobierno, de ética, de derechos humanos, medioambientales, sociales, ya sea ayudando a elaborar informes de sostenibilidad, verificándolos, las dos cosas en el mismo cliente nunca lo hacemos, y luego elaborando estrategias, ¿no?, de sostenibilidad en compañías. Entonces es un poco el perfil, y lo que me gustaría es contaros un poco, no sé por qué sale, creo que salen algunas letras raras con el... Pero bueno, me gustaría contaros un poco pues, la visión práctica. Trabajamos con muchas empresas, cotizadas, no cotizadas, generalmente grandes, pero también las que demandan este tipo de servicios suelen ser más compañías más grandes. Y contaros un poco la visión de cómo se están interiorizando todo esto, pero antes me gustaría comentar ligeramente de dónde surge todo esto. O sea, todo esto al final surge de una demanda creciente de la sociedad. Es decir, los consumidores de hoy no son los de ayer, pero tampoco son los del mañana. Los millennials, la generación Z que viene, valoran tremendamente el consumo de productos sostenibles, la transparencia de las compañías, la ética, mucho más de lo que se valoraba anteriormente, ¿no? De hecho, en las estadísticas de hace mucho tiempo, de hace 15 años, cuando les preguntabas a los consumidores si estarían dispuestos, si prefieren un producto sostenible o no sostenible, lo que te respondían es, me da igual. Hace 5 años te respondían, a igualdad de precio me quedo con el sostenible. Pues ya, en España un 40% y a nivel global un 50% de los consumidores, según una encuesta de Abbas Media, que es una agencia de medios bastante conocida y reputada, dice que un 40% a nivel de España y 50% a nivel mundial estaría dispuesto a pagar un sobreprecio. Habría que verlo, pero bueno, por lo menos ya hay una intención de pago de un sobreprecio, con lo cual de alguna forma ya se puede concluir que cada vez esto es más importante en la sociedad. Todo eso, lógicamente, ha hecho que haya habido desde el punto de vista de la administración pública un movimiento, un incremento regulatorio en los últimos 15 años, desde exigencias desde el punto de vista de gestión como de reporting brutal. Ha hecho que sea un elemento a considerar en la agenda de los consejeros delegados y de la alta dirección de las compañías. No olvidemos también cuando cogemos diferentes estudios que hablan de que el valor de una compañía en los años 70 era un 80%
respondía a criterios estrictamente financieros y un 20% al intangible. Y ahora mismo se han invertido las cifras. Estamos hablando de un 21% a criterios estrictamente financieros, un 79% a intangibles, donde está el valor de la marca, la reputación, la responsabilidad social corporativa, la ética y muchos otros valores, ¿no? Obviamente también ha salido también antes, ¿no? Esto, cuando coges un poco de dónde surgen los diferentes grupos de interés, también están los proveedores, diferentes escándalos que ha habido, acabamos de hablar de ello. Y luego la influencia de los inversores. Realmente, lo que más está haciendo cambiar las cosas, lógicamente, es la regulación. Cuando hay que cumplir, pero desde un punto de vista voluntario son los inversores los que están empujando. Lógicamente al inversor le empuja el consumidor, que es el que le hace tomar determinados tipos de decisiones de inversión. Pero ya hay cifras, dependiendo del estudio que cojas, se salen unas y otras, pero bueno, un 40% de los activos financieros se dice que están gestionados con criterios extrafinancieros. Un 85% de los inversores, cuando les preguntas, te dicen que en caso de que una compañía gestionada de forma responsable, para ellos es más rentable, ¿no? Desde un punto de vista financiero a largo plazo. Un 63% de los inversores cree que un reporting integrado puede aportar valor, ¿no? Que tiene un impacto directo en el coste de capital de las empresas. Y luego, a raíz de todo esto, en el mundo de los inversores han salido diferentes iniciativas. Hoy nos estamos centrando mucho en la Directiva de Información No Financiera, que además, como sabéis, la transposición fue por Real Decreto Ley Urgente, y esta misma mañana se ha publicado, se aprobó el martes, pero se ha publicado ya en el Boletín Oficial de las Cortes el proyecto de ley, que yo me lo he podido leer en el taxi, pero a mí ya me surgen muchísimas confusiones. Supongo que todavía no está, falta pulir algunas cosas de redacción, ¿no? Pero bueno, en definitiva, nos estamos centrando mucho en eso, pero hay infinidad de iniciativas que tienen igual o más potencia que la puramente regulatoria en el ámbito de los inversores. No sé si conocéis, por ejemplo, el Task Force on Climate Disclosure, pero esta es una iniciativa para el reporte de información en materia de riesgos climáticos, para la involucración del Consejo de Administración y la alta dirección en materia de cambio climático, la estrategia, etcétera, que está teniendo una repercusión en el ámbito de empresas cotizadas bastante importante. Ayer se publicaba que la Fiscalía de Estados Unidos quería sancionar a Exxon por un problema de no haber valorado correctamente riesgos financieros derivados del cambio climático. BlackRock, que es la mayor gestora de fondos, ha dicho que no va a invertir en compañías que no tengan en cuenta las recomendaciones de reporting del Task Force on Climate Disclosure. Bueno, al final estamos hablando de un mundo que todo converge hacia lo mismo, hacia la transparencia. Iniciativas de carácter normativo, esto no es algo solo de Europa, como ya sabemos, ¿no? Pero se empezó a hablar mucho de la de Sudáfrica en el 2010, ¿no? La obligatoriedad de reportar en empresas cotizadas informes integrados, pero vamos, ya de mucho antes el propio Reino Unido ya esbozaba un modelo como de informe de gestión suyo, ¿no? Donde hablaba de modelo, de que tengas que montar tu modelo de negocio, tus riesgos, tus oportunidades, no solo desde un punto de vista financiero, sino también extrafinanciero. Al final todo converge hacia lo mismo, ¿no? Y el Real Decreto Ley, a la hora que yo me he incorporado no se ha hablado de esto, pero supongo que el presidente del ICAC lo habrá detallado, con lo cual no merece la pena. Pero sí que me gustaría, aunque es posible que lo haya comentado el presidente del ICAC, pues comentar un poco las diferencias respecto al Real Decreto Ley y lo que me ha dado tiempo, insisto, a leer en el taxi, porque había notas de prensa publicadas por periodistas, pero hay que cogerlas un poco con pinzas, ¿no? Las interpretaciones, porque además no cuadraba lo que ponía una nota de prensa con otra. Pero lo que he podido ver en el proyecto de ley es que de alguna forma va a ser algo mucho más exigente, es decir, no solo va a aplicar a empresas de más de 500 empleados, sino a 250 empleados, pero nos dejan un periodo transitorio de 3 años de adaptación, ¿no? Para la aplicación en empresas de 250 empleados. Y por otro lado, hasta ahora la responsabilidad del auditor era simplemente comprobar que esa información estaba recogida, bien en el informe de gestión en el documento aparte, pero esa comprobación no requería chequear la fiabilidad del dato. O sea, comprobar es comprobar. ¿Ahora de qué se habla? De que va a ser obligatorio verificar esa información. La verificación de la información se prevé que se cree un reglamento, ¿no? que identifique en qué va a consistir esto. Yo lo que os puedo contar ahora es cómo se enfoca en algún otro país, por lo que conozco por mis compañeros de
de otros países de Europa donde esto ya es obligatorio, ¿no? Antes de entrar en la parte un poco de verificación, algunos retos que nos hemos encontrado en nuestros clientes de Price con toda la aplicación del Real Decreto Ley. Bueno, pues esto pasa lo de siempre. Si tú de repente pones una norma encima de la mesa en noviembre del 2017, que tenías que haber transpuesto mucho antes, y dices, señores, y ahora en enero ya quiero vuestros informes, pues te encuentras lo que te encuentras. Parches, como lo llamo yo, ¿no? Bueno, pues voy a cubrir, pego aquí, pongo aquí, y aberraciones, ¿no? O sea, cosas que dices, esto no cumple por ningún lado, ¿no? Bueno, yo creo que esto es paso a paso. La CNMV, ya sé Juan, ¿no? Pero ha ido dando llamadas de atención a determinadas empresas, pero tampoco probablemente le haya dado tiempo a revisar con detalle todo lo que se ha ido publicando. Yo creo que nos tenemos que ir adaptando, pero desde luego vamos hacia un mundo de obligatoriedad en el que mi percepción es que la información financiera le queda, se pondrá a la altura de la no financiera. O al revés, la información no financiera se pondrá a la altura de la información financiera. Y algo que tradicionalmente no cobraba tanta importancia en mi propia organización, aunque yo me dedico a esto, para mí cobra mucha importancia, pero para mis compañeros, ¿no? de otras áreas, pues bueno, pasaba desapercibido, pues va cobrando muchísima más importancia, ¿no? Le queda, porque no es solo la regulación lo que interviene, no solo la verificación, que no va a llegar hasta el nivel, desde luego, de lo que es una auditoría financiera, ¿no? Será mucho más light, pero le queda porque al final, cuando tú vas a una empresa a mirar cómo manejan esta información, no hay herramientas ni sistemas de información, salvo excepciones, Las grandes sí que tienen algún sistema, pero sistemas rudimentarios que lo único que les permite es procesar la información con carácter anual, y además no sale de forma inmediata, o sea, tienen que cargarla individualmente cientos de gestores en la organización, y al final, cuando se publica la información o cuando la tienen disponible y de forma consolidada, es en febrero y está lleno de errores. Entonces ahí pues llamamos nosotros, les ayudamos a corregirlo, lo vamos verificando y decimos, oye, no estamos de acuerdo con esto, lo cambias o no te podemos dar por válido el dato. Bueno, estamos en un mundo que estamos aprendiendo todos, le queda mucho, pero vamos hacia un mundo en el que las herramientas de información tienen que crecer, en el que el control interno tiene que crecer. Los departamentos de control interno de las grandes y de auditoría interna están empezando a plantearse cómo evaluar esta información. No hay controles de la información no financiera. En un Repsol sí, porque la información medioambiental, la prevención de riesgos laborales son temas que le pueden hacer bajar la cotización bursátil de forma inmediata, ¿no? por un escándalo. Pero en la mayor parte de las empresas no hay controles de la información no financiera. No hay controles. Y los datos salen, ¿sabéis cómo? Una llamada de teléfono a Brasil, a un gestor, oye, perdona, necesito el dato del consumo eléctrico, no sé qué, pues yo eso no lo tengo, espera que te paso con no sé quién. Van llamando, dan con un fulano y el fulano le devuelve una llamada y le dice, venga, te mando este Excel. ¿Ese Excel de dónde sale? Llegamos nosotros, empezamos a pedir evidencias, empezamos a pedir facturas del consumo eléctrico y oye, a veces sorprende que dices, pues pensaba que me había encontrado una barbaridad y coinciden las cifras, pero otras veces no. O tienes que sacar, la ventaja es que una verificación tú puedes sacar del scope de indicadores, o sea, puedes poner salvedades con un informe de auditoría o decirle, oye, no reportes estos indicadores, como yo te voy a dar fe de los indicadores que reportan, no los reportes, pero yo no te puedo validar este dato, ¿no? Porque no hay forma humana de validarlo, ¿no? Estamos en un mundo de verdad que es el caos, la información no financiera a día de hoy, pero yo creo que vamos a un mundo en el que conseguiremos que se ponga a la misma altura, ¿no? Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en el primer año? Pues dudas sobre qué reportar. Hay muchas compañías aquí, sobre todo grandes, pero también pequeñas, que llevaban tiempo reportando información no financiera y lo hacían muy bien, muy bien, y que no es que cumplen, es que sobrepasan las exigencias del Real Decreto Ley, muchas, no todo es malo, y también tienen controles y tienen herramientas, muchas. Pero claro, había muchas que no habían reportado información no financiera en la vida. Y dicen, oye, ¿y yo ahora qué reporto? Se cogía el Real Decreto Ley y alguien lo ha comentado antes, ¿no? El comply or explain, ¿no? Y no explicaban por qué no reportaban las exigencias del Real Decreto Ley. Y luego, por otro lado, es, oye, ¿qué reporto? Y para mí el cambio climático no es importante, bueno, pero lo tienes que justificar. Pero aparte de, digamos, el contenido que te esboza y te marca el Real Decreto Ley, el concepto materialidad, que ha salido antes, es extremadamente fundamental. La materialidad en el ámbito de la RSC no es lo mismo que desde un punto de vista financiero, aunque tiene lógicamente similitudes, pero ¿cómo se mide? Pues qué es material para ti como organización en función de los sectores en los que operas, los países en los que operas, y qué es material para tus grupos de interés. O sea, hay que hacer un proceso de consulta de grupos de interés, identificar cuáles son los temas
que por el sector en el que operas, los países en los que operas, el tipo de actividad que tienes y lo que quieren y esperan tus grupos de interés, haga que reportes una información y otra. Con lo cual, otro tema que también he escuchado antes, que ha salido, el intentar homogeneizar los informes. Señores, eso es imposible y no tiene sentido. Y no tiene sentido desde un punto de vista práctico. Yo me traslado a lo que me encuentro en el mercado. No tiene sentido. Tú puedes... obviamente hay indicadores no financieros que son básicos e iguales en todas las organizaciones e incluso por sectores. Y esos, pues a lo mejor sí puedes tratar de homogeneizarlos, ¿no? Pero que todos los informes sean iguales no tiene sentido. Y no me estoy metiendo en el marketing, de que lo hagas por un objeto de marketing con un formato con otro. Incluso desde un punto de vista de contenidos. Porque cada organización, desde un punto de vista no financiero, tiene unas demandas de información de un tercero. Y ahí viene el concepto de materialidad. Tienes que definir cuáles son los aspectos materiales de tu organización. ¿Qué cosa nos hemos encontrado también? Falta de rigurosidad en los KPIs. Hay estándares en el mercado, el Global Reporting Initiative, y muchos más estándares en el mercado. El más utilizado en España es el GRI, el Global Reporting Initiative. Y te marcan ciertas directrices, pero a un nivel que no llega a ser la concreción absoluta. Es decir, utilizando el Global Reporting Initiative, una compañía puede calcular el CO2 de una forma y otra compañía de otra, y los dos lo han calculado bien. Lo que pasa es que lo que tendrán es que explicitar en su informe cómo lo han calculado. Pero los dos, porque utilizan factores de emisión procedentes de fuentes de información diferentes y dan resultados diferentes. Y los dos están bien hechos. Hay una confusión generalizada en los timings, lo meto en el informe de gestión, lo meto en el otro informe. Luego también nos han preguntado, oye, ¿el informe semestral tiene que incluir esta información no financiera? No, no tiene que incluirlo a día de hoy. Entre otras cosas porque la mayor parte de las organizaciones no son capaces de tener esta información no financiera con carácter trimestral. Trimestral. Mayor involucración del Consejo de Administración. Bueno, esto es brutal. Es decir, a mí nunca me habían llamado, los auditores muchas veces les llaman a la Comisión de Auditoría o al Consejo de Administración pues para presentar avances de resultados o tendencias normativas y demás. A mí nunca me habían llevado al Consejo de Administración y este último año he estado en muchísimos consejos de administración precisamente presentando las implicaciones de esto. ¿Qué ocurre? Es que ahora tiene que ser aprobado, ¿no? Este informe de gestión, este estado de información no financiera, lo metas donde lo metas, tiene que ser aprobado por un consejo de administración. Claro, llega el punto que cuando se lo ponen encima de la mesa los consejeros dicen, ¿esta información qué es? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Además, casi todos los consejeros, en general, casi todos tienen perfil muy financiero. No todos. Y entonces les genera miedo esa aprobación. Entonces empiezan a preguntar, oye, ¿qué medidas de control interno hay en la organización de esto? ¿Alguien lo revisa por parte de un tercero? ¿Alguien? Entonces todo esto ha generado mucho ruido en muchas organizaciones en que lo que nos lleva a que de alguna forma han crecido por mi lado los servicios de verificación de información financiera, los de control interno, auditoría interna de los datos no financieros, pero también por parte de los clientes. O sea, están cambiando las tendencias y los departamentos de control interno están empezando a meterse en esta información no financiera. Bueno, ¿y qué tendencias? ¿Qué tendencias vemos a futuro? Bueno, yo no sé si esto es una tendencia o casi un deseo mío, ¿no? La alineación de los estándares de reporting. Hay tantos y tantos y tantos que al final, si lo pones de la forma que te dice uno, no coincide. O sea, vuelve un poco a la homogeneización, que para mí sería lo ideal, pero es realmente complicado, ¿no? La integración de la información financiera y no financiera. Esto no se ha conseguido. Es decir, la gente, las empresas como lo trasladan, cojo mi informe de sostenibilidad, capítulo 4 de mi informe anual y ya está integrado. No, eso no está integrado. O sea, la información financiera y no financiera no está integrada. ¿Cuál es el problema? Que las estrategias de las compañías todavía no están integradas. Son estrategias focalizadas puramente en el dividendo, en el retorno al accionista y no al resto de los grupos de interés. Llegará un momento en el que todo eso esté integrado, ¿no? Otra tendencia, ya lo comentaba antes, control, auditoría interna y robotización de procesos. Está claro que vamos hacia, pues como decía, hacia las herramientas que te permitan automatizar todos los procesos y dar la información con un carácter más periódico y no solo con carácter anual. Forward looking, tu pensamiento no solo basado en información histórica, sino en información a futuro. Aquí el problema cuál es, pues vuelvo a los consejos de administración. Tú dile a un consejero que apruebe algo del futuro que no sabe ni lo que
ya le da miedo a probar el pasado como para probar cosas del futuro, ¿no? Y no me meto en las implicaciones jurídicas que tiene eso porque las desconozco, pero de ahí vienen un poco los miedos, ¿no? La digitalización. Vamos hacia un mundo en el que haya una mayor accesibilidad a la información, que un grupo de interés se pueda construir su propio informe de sostenibilidad. Es decir, tú como lector entrar en la web y coger y marcar, a mí me interesa ver únicamente el CO2 de la actividad de refino de Repsol en Brasil. Lo marcas y tienes esa información en lugar del tocho de 400 páginas. Vamos hacia la simplificación de los contenidos y a centrarnos en la información estrictamente material. Vamos también hacia la verificación y revisión externa de la información financiera. Y vamos, y esto ya sí que es a más largo plazo, al blockchain. Llegará un momento en el que a lo mejor no haga falta ni hacer informes de sostenibilidad. Las máquinas lo hagan por nosotros, porque toda la información está en la red y seamos capaces de, uniendo piezas, generar estos informes. Este blockchain va a cambiar completamente y va a transformar la labor de los auditores financieros y no financieros de una forma brutal. Y me voy 5 minutos me quedan, ¿no? Y me voy a la parte de verificación. La parte de verificación, que es nueva en España, la obligatoriedad, con lo que marca el proyecto de ley que se ha publicado hoy en el Boletín de las Cortes, no es nueva en otros países. En otros países, en la transposición de la directiva, ya incorporaron la verificación. Hablamos de, bueno, Francia, mucho antes que la transposición de la directiva, ya lleva tiempo siendo obligatorio verificar la información financiera. Pero bueno, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Letonia, todos estos países que vienen ahí, ya es obligatorio desde el año pasado verificar la información no financiera. ¿Y cuál es la forma que utilizan para verificar esta información no financiera? Pues al final el estándar de revisión de información no financiera que se utiliza es la norma ISAE, es un estándar de carácter internacional. Tú para aplicarlo tienes que cumplir con el código de ética de IESBA y con unas normas internacionales de auditoría, ¿no? Y requiere pues al final también de la emisión de una opinión, que leo textualmente: el contenido del informe tiene que tener título, destinatario, identificar y describir el objeto del trabajo, identificar el criterio de revisión, si aplica describir las limitaciones inherentes, incluir restricciones de uso para un propósito especial si las hubiera, identificar y excluir responsabilidades del responsable de la información y las del profesional, incluir la manifestación sobre que se han aplicado las normas del IESBA y del ISQC, el resumen del trabajo realizado, la conclusión, bueno, la fecha y obviamente pues el nombre y firma del profesional responsable finalmente del trabajo. Es un formato razonablemente similar a los informes de auditoría y hay revisiones de carácter limitado o razonable. La diferencia básicamente es que en la razonable te metes mucho más en revisión por controles, a lo mejor, ¿no? Y la revisión de las herramientas informáticas que la revisión limitada. Los pasos normalmente de este tipo de revisiones es la planificación y el alcance, luego la elaboración del entorno de control, elaboración de todos los sistemas o herramientas de una compañía y cuál es el entorno de control, ¿no? Los controles que aplican, ya sean manuales o tecnológicos, a los datos no financieros, el testing detallado, selección de muestras y selección y solicitud de evidencias, así como revisión analítica de cada uno de los indicadores no financieros, y finalmente la finalización y el reporting, ¿no? Del que hablo ahora mismo. Y bueno, sin más, un poco cuáles son los beneficios de desarrollar esto. Pues bueno, el primer beneficio, que cumples con la ley. Esta presentación, claro, es de hace 3 días, hoy ha cambiado, ¿no? Pero que cumples con la ley, te van a obligar a verificar esta información. Pero bueno, por otro lado, pues repercute en la reputación, en la fiabilidad de la información, obviamente, responde a una demanda del mercado, es decir, tus competidores lo están haciendo, pero es que te lo demandan los inversores, y hay inversores que te demandan que la información no financiera esté auditada, ¿no? Y bueno, este sería el resumen, digo, por no irme de tiempo, este sería el resumen de la presentación. Pablo, entonces, una pregunta sobre la verificación externa del informe de responsabilidad social corporativa. Durante una época